El sonido de las teclas resonaba con un ritmo constante en toda la oficina, como si cada clic formara parte de una sinfonía silenciosa que solo Carla y Raúl conocían. La luz se filtraba a través de las cortinas traslúcidas, tiñendo las mesas de dibujo y los planos arquitectónicos con un tono dorado que suavizaba las líneas rígidas de los proyectos. A esa hora de la mañana, el ritual siempre era el mismo. Carla pasaba por la cafetería de la esquina, compraba 2 croissants y un cappuccino sin azúcar para él, dejando todo cuidadosamente en el borde derecho de su escritorio. Raúl, sin siquiera levantar la vista de sus planos, murmuraba un seco «buenos días», cargado de un reconocimiento implícito. Elena, su compañera de escritorio, solía bromear diciendo que Carla tenía un poder sobrenatural para anticipar los pensamientos de Raúl antes de que él siquiera los formulara. Era cierto. Ella sabía el momento exacto en que él pediría revisar un plano, qué bolígrafos prefería para firmar contratos e incluso la hora del día en que necesitaba silencio absoluto. Trabajar allí, para Carla, era como participar en una coreografía precisa, donde cada paso estaba calculado y cada gesto tenía un propósito. El estudio de Raúl era conocido por su disciplina casi militar y por la perfección obsesiva en los detalles. Las maquetas, alineadas en las repisas, parecían pequeñas obras de arte intocables, y hasta el aroma del lugar, una mezcla de madera pulida, café recién hecho y pintura, reflejaba ese sentido de control. Carla se movía en este escenario con la naturalidad de quien pertenece, aunque en el fondo sabía que aquel no era exactamente su lugar de destino. Raúl, por su parte, veía en su presencia una extensión de su propia mente. Era difícil explicar a los demás cómo funcionaba esa asociación silenciosa. Cuando se perdía en el caos creativo, Carla era quien devolvía el orden al ambiente. Cuando olvidaba comer, ella ponía un plato en la mesa sin pedir permiso. No se trataba solo de eficiencia. Había un cuidado allí que él inconscientemente temía perder. Esa mañana en particular, algo se sentía diferente. Carla estaba más callada de lo habitual y hasta Elena notó la ausencia de sus pequeños comentarios ingeniosos. Mientras ajustaba un florero junto a la ventana, Carla observaba a Raúl con atención, como quien registra detalles para guardarlos en la memoria. Había una delicadeza casi melancólica en sus gestos, pero él, concentrado en el plano, no se dio cuenta. La taza de cerámica azul, un regalo de ella, hecho durante uno de los raros fines de semana libres que tuvo en el último año, reposaba en la esquina de su escritorio, como siempre. La pieza, ligeramente irregular en el borde, se había convertido en parte del escenario, un recordatorio silencioso de algo más personal entre ellos. Carla sabía que algún día esa taza quedaría allí sola, sin su presencia diaria para llenarla de café. El teléfono sonó y Carla respondió con el tono profesional impecable que había cultivado durante años. Mientras agendaba una reunión, tomaba mensajes y organizaba papeles, sus ojos se volvían hacia Raúl de vez en cuando, como midiendo el momento adecuado para algo importante. Elena, notando la inquietud de su amiga, levantó una ceja en un gesto silencioso de pregunta. Carla solo sonrió de lado, como diciendo, «Después te cuento». El reloj de pared marcaba las 9:45 cuando Carla colocó un sobre blanco en la esquina del escritorio de Raúl. Él estaba tan inmerso en líneas y medidas que ni siquiera notó el gesto. Era un movimiento simple, pero cargado del peso que ella sentía en los hombros. El sobre parecía emitir un pequeño pulso de tensión en el aire, incluso aún cerrado.
Mientras esperaba, Carla acomodó su propio escritorio, alineó los bolígrafos y respiró hondo. Su espacio de trabajo era menos rígido que el de él. Una foto familiar en un portarretrato sencillo, un pequeño cuaderno con bocetos de piezas de cerámica que soñaba crear y un cactus diminuto que Elena decía sobrevivía solo por terquedad de existir. Allí, entre papeles y sueños pospuestos, sabía que algo estaba a punto de cambiar. Elena se acercó con un archivo en la mano, pero al ver el sobre en el escritorio de Raúl, hizo una breve pausa. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó en un susurro cargado de incredulidad. Carla solo asintió, con una sonrisa contenida en los labios, pero los ojos revelaban la ansiedad que sentía. Era como si cada segundo en ese ambiente se estuviera registrando con más intensidad de lo normal. Al otro lado de la oficina, Raúl finalmente levantó la mirada para tomar la taza azul. El gesto, tan banal en la rutina diaria, parecía ahora cargado de significado. Carla observó en silencio y en ese instante tuvo la certeza. La danza perfecta que habían ensayado durante 7 años estaba a punto de cambiar para siempre. Si tú también has vivido una rutina tan intensa que parecía coreografiada, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Raúl abrió el sobre con calma, como lo haría con cualquier otro documento que Carla dejara en su escritorio. Pero al deslizar los ojos por las primeras líneas, algo cambió en su postura. El lápiz que sostenía cayó lentamente al suelo. Releyó las palabras con atención, como si pudiera encontrar algún error. Carta de renuncia. La expresión parecía fuera de lugar en ese escenario, casi absurda. 7 años de colaboración no podían caber en 2 páginas impresas en 1900 no. Times New Roman. Carla, que observaba discretamente su reacción, mantuvo el rostro sereno, pero el corazón acelerado delataba el esfuerzo. Raúl levantó la mirada, encontrando la suya. Durante unos segundos, el silencio entre ambos fue tan denso que ni el sonido del teléfono ni el murmullo lejano de la calle lograron romperlo. Había preguntas no formuladas, acusaciones silenciosas y, sobre todo, un atisbo de incredulidad. ¿Esto es alguna especie de broma?, preguntó con voz grave, intentando contener el tono de autoridad que naturalmente asumía. Carla respiró hondo antes de responder. No, Raúl, es en serio. Decidí seguir un proyecto personal. Voy a abrir un taller de cerámica. Las palabras salieron con calma, pero dentro de ella había una tormenta. Él se recostó en la silla, como quien necesita espacio para procesar la información. Su mirada vagó por la oficina, posándose por un instante en la taza azul. Carla lo notó, pero no comentó. La ironía era imposible de ignorar. Objeto hecho por ella simbolizaba todo lo que estaba dejando atrás. ¿Por qué ahora?, insistió Raúl, con el ceño ligeramente fruncido. Estamos a un mes del lanzamiento del proyecto más importante de la oficina. ¿Sabes que te necesito aquí? Precisamente por saber eso, respondió Carla con firmeza. Si no me voy ahora, seguiré posponiendo mis sueños otros 7 años. Y no quiero que mi vida sea solo lo que Raúl necesita. Elena, sentada a distancia, fingía revisar documentos, pero seguía cada palabra como quien ve una película a punto de cambiar de tono. Se sentía en el aire que aquel diálogo marcaba el inicio de una semana en la que todo podía suceder. Reconciliaciones, rencores, confesiones o despedidas definitivas. Raúl apoyó los codos sobre el escritorio, entrelazando las manos frente a su rostro. Conocía a Carla lo suficiente para saber que, cuando tomaba una decisión, era difícil hacerla retroceder, pero parte de él
movida por una mezcla de orgullo y miedo, ya planeaba una manera de convencerla. Carla, por su parte, sentía que con esa carta había colocado la primera pieza de un dominó que no tendría cómo detenerse. A la mañana siguiente, Raúl llegó más temprano de lo habitual. Carla ya estaba allí, organizando las carpetas de presupuesto y revisando el cronograma de la semana. Él no comentó nada sobre la carta. Se limitó a un seco «buenos días» y a tomar el croissant que ella había dejado en el escritorio. El gesto, aparentemente trivial, cargaba una tensión invisible, como si cada miga formara parte de un juego silencioso que ambos sabían que ocurría. Mientras Carla atendía una llamada, Raúl se levantó y se dirigió a la repisa donde estaban las maquetas. Fingió inspeccionar detalles, pero en realidad estaba organizando mentalmente estrategias para hacerla cambiar de opinión. No se trataba solo de trabajo, y él lo sabía, aunque aún no tuviera el valor de admitirlo siquiera a sí mismo. A lo largo del día, inició pequeñas conversaciones sobre nuevos proyectos, dejando escapar comentarios sobre lo imposible que sería llevar esto sin ella. Carla escuchaba con una mezcla de ternura y firmeza. No quería convertir su salida en un campo de batalla emocional, pero sabía que tendría que resistir la tentación de ceder. Elena, percibiendo la dinámica, asumió el papel no oficial de comentarista de bastidores. «Está en la fase de negación», susurró durante el café de la tarde. «Pronto vendrá la negociación». Carla rió, pero por dentro reconocía que Elena tenía razón. Raúl no lidiaba bien con las pérdidas, ya fueran contratos, plazos o personas. El segundo día, Raúl presentó una propuesta concreta: aumentar el salario de Carla en un 30%. Expuso los números con la misma frialdad con que mostraría un proyecto a un cliente, pero sus ojos delataban ansiedad. «No se trata de dinero, Raúl», dijo ella, devolviendo la carpeta con los cálculos. «Se trata de tiempo, mi tiempo». Él suspiró, como quien enfrenta un obstáculo técnico difícil de resolver. Raúl nunca supo lidiar con respuestas definitivas, prefiriendo creer que cualquier situación podía ser rediseñada. Sin embargo, Carla se mantenía firme. Esa noche, ya con la oficina casi vacía, Carla quedó sola finalizando una hoja de cálculo. Al salir, pasó por el terreno baldío frente al edificio, donde imaginaba su futuro taller. Sonrió al pensar en el olor de la arcilla y el sonido de la rueda de cerámica girando. Ese sueño, que parecía tan lejano mientras respondía correos y organizaba reuniones, ahora tomaba forma concreta en su mente. El tercer día, Raúl intentó otra estrategia. La invitó a una reunión improvisada en la cafetería de la calle de atrás. El lugar tenía mesas pequeñas, luz tenue y un menú de postres que a Elena le encantaba. Allí habló de participación societaria, un intento de convertirla en socia del estudio. «Es un reconocimiento por tu trabajo», justificó. «Parece más una excusa para retenerme aquí», replicó Carla sin alzar la voz. Raúl sintió el golpe. No, estaba acostumbrado a que lo leyeran con tanta precisión. El silencio entre ellos fue interrumpido por el ruido de platos y tazas alrededor, pero en la mesa que compartían había una distancia nueva, casi palpable. Esa noche, Raúl se quedó solo en la oficina. Pasó horas mirando la taza azul, como si pudiera darle respuestas. Pensó en todas las veces que Carla cuidó plazos imposibles, calmó clientes nerviosos o simplemente permaneció allí, en silencio, mientras él luchaba con sus propias ideas. Era más que profesionalismo, era su presencia lo que equilibraba todo. El cuarto día, Elena decidió intervenir. Llevó a Carla a almorzar y, entre bocados de ensalada, dijo:
Sabes que él no es bueno expresando lo que siente, ¿verdad? Sí, pero no puedo vivir esperando que aprenda. Elena no insistió. Sabía que Carla estaba decidida, pero también percibía la tensión no resuelta entre ambos. Volvieron a la oficina y Raúl apenas levantó los ojos de los planos mientras entraban. Pero Carla sintió, más que vio, que él seguía cada movimiento. El quinto día, la rutina continuó como si nada pasara, pero ambos sabían que cada momento contaba. Raúl evitó hablar de su salida directamente. En lugar de eso, propuso que Carla fuera con él al terreno del proyecto. Ella aceptó, desconfiada de que hubiera algo más detrás del convite. El terreno estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles altos y con una vista que, según Raúl, sería la postal de la obra. Mientras caminaban por el área, Carla notó que hablaba más sobre detalles técnicos que de costumbre, como si quisiera impresionarla, recordarle la importancia de estar allí. Pero en medio de la conversación, dijo algo que la desarmó. «No sé cómo voy a lograr esto sin ti». Carla se detuvo mirándolo. No respondió de inmediato. Sintió la llovizna mojando su cabello y trayendo un aroma fresco a tierra húmeda. Pensó en decir algo reconfortante, pero recordó todas las veces que puso sus necesidades delante de las de él. Regreso al coche, guardaron silencio. La lluvia golpeando el cristal parecía marcar el ritmo de una canción triste que ambos escuchaban, pero no comentaban. Carla miraba por la ventana, imaginando su taller, mientras Raúl miraba al frente, intentando encontrar una manera de que ella se quedara. El sexto día, Raúl desistió de estrategias elaboradas y optó por la sinceridad, al menos parte de ella. ¿Has pensado que quizás estás cometiendo un error?, preguntó mientras revisaban un contrato. Sí, y aún así creo que necesito cometerlo. Esa respuesta resonó en él más de lo que quería admitir. No era orgullo herido, era miedo real de perder a la única persona que entendía sus silencios. Esa noche llegó a casa y encontró la sala silenciosa. Abrió una botella de vino, pero ni el sabor le detuvo la atención. Tomó el celular y escribió un mensaje a Carla, pero lo borró antes de enviarlo. No sabía si quería convencerla de quedarse o solo escuchar su voz. El último día, antes del clímax, comenzó con un cielo gris y un viento frío entrando por la ventana. Carla llegó temprano, trayendo croissants como siempre. Raúl agradeció, pero esta vez sostuvo su mirada unos segundos más. Era una mirada cargada de todo lo que no habían dicho. Trabajaron lado a lado sin discusiones, como si la armonía de siempre hubiera regresado. Pero había una tensión silenciosa, un entendimiento mutuo de que esa calma era solo el preludio de una tormenta. Elena, percibiendo el clima, no bromeó. Solo observó, como quien sabe que ciertas conversaciones deben ocurrir lejos de testigos. Al final de la tarde, Raúl invitó a Carla a una última visita al terreno. Dijo que necesitaba revisar algo antes de la siguiente etapa. Ella aceptó, pero sabía que ese encuentro tendría un peso diferente. El viento en el terreno era más fuerte y el cielo amenazaba lluvia nuevamente. Caminaron en silencio hasta el punto más alto, desde donde podían ver toda el área. Raúl se detuvo, mirando fijamente el horizonte, y Carla estuvo a su lado esperando. El aire estaba cargado de algo que ninguno podía nombrar. Un momento de transición, de decisión. Sabían que, después de esta conversación, nada volvería a ser igual. Carla se acomodó el abrigo, sintiendo el frío. Raúl respiró hondo, preparándose para decir algo importante. El viento se llevó parte de las palabras, pero ella las sintió de todos modos. Y así, en la cima de ese terreno,
comenzaron a caminar hacia el punto de no retorno, el momento en que la decisión dejaría de ser solo profesional y se volvería profundamente personal. La lluvia comenzó fina, pero pronto se intensificó, obligándolos a buscar refugio bajo un toldo improvisado que los obreros habían dejado. Raúl, con el cabello mojado y expresión seria, miraba a Carla como si finalmente hubiera decidido abandonar todas sus defensas. «No quiero que te vayas», dijo sin rodeos. Las palabras salieron casi como un susurro, pero cargadas de urgencia. «No es solo por el trabajo, es por mí». Carla sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo la mirada firme. «Raúl, nunca me habías dicho algo así. En 7 años, siempre fue sobre lo que podía hacer por la oficina, por el proyecto, por ti, pero nunca sobre quién soy». Él se pasó la mano por el rostro, respirando hondo, luchando por organizar pensamientos atrapados por tanto tiempo. «No soy bueno en esto, Carla. No sé mostrar gratitud sin intentar compensarlo de alguna forma. No sé decir lo que siento sin parecer débil». «Debilidad no es», interrumpió ella suavemente. «Es humanidad». El sonido de la lluvia en el techo se mezclaba con el silencio entre ellos. Raúl desvió la mirada por un momento, pero pronto volvió a ella, con una vulnerabilidad rara vez mostrada. «Tengo miedo. Miedo de perder a la única persona que ve mis fallas y aún así sigue aquí». Carla respiró hondo, sintiendo un nudo en la garganta. «Sigo hasta darme cuenta de que estar aquí significa dejar de estar conmigo misma. No puedo seguir poniéndome siempre en segundo plano». «Entonces dime qué puedo hacer», pidió él casi suplicando. «Cambio, intento, aprendo». Ella negó con la cabeza, con una sonrisa triste. «No se trata de que tú cambies para que yo me quede. Se trata de que yo cambie para vivir». Raúl guardó silencio, sintiendo el peso de la frase. Afuera, el viento movía las lonas y esparcía